Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Maggiolo, víctima de violencia de género. No empiezo como siempre los videos desde cadena nacional y invocando a compañeros, compañeras y compañeres porque siento que esta problemática nos atraviesa a todos. Decir que uno es víctima de violencia de género no es fácil, transitarlo mucho menos. Hace unas semanas yo subí un video explicando justamente mi situación personal. Lo personal es político y creo que de verdad que ser autorreferencial es lo más honesto que uno puede hacer porque si uno no sabe quién. Subí un video justamente explicando mi separación y mi divorcio de Verónica Altamirano, mi ex esposa. Y justamente también explicando que mis ex abogados, en la segunda mediación que tuvimos por un bien que se compró cuando estábamos casadas, pero se vendió después y de una manera rara, y bueno, un tema que es aparte, no quiero mezclar. Mis abogados me dejaron, mis ex abogados me dejaron 4 horas antes de la mediación sin representación. Claro, ¿no? También denuncié eso con los prints de pantalla pertinentes, porque también además hay un tema y un cargo económico que no fue pagado, no entiendo muy bien a quién, pero que sí lo aboné yo y ellos no lo abonaron. Entonces, bueno, me pareció que correspondía, sobre todo por esto de que nos deje de pasar, ¿no? Porque hablar de ni una menos es casi una utopía preciosa, pero es una utopía. Yo me conformo con que cada vez seamos menos las víctimas de violencia vulneradas por el Estado ausente y seamos cada vez más las que dejamos de correr. Porque las víctimas de violencia corremos por miedo, corremos por culpa, porque ¿por qué no lo denunciamos antes? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no hicimos esto o aquello? ¿Por qué no dejamos que pase? Porque ya está, porque seguí adelante, porque se va a encargar el universo, la vida, Dios. Corremos. A veces corremos toda la vida. Porque cada víctima de violencia lo toma de la manera que puede y es personalísimo lo que siente. Es imposible ponerse en el lugar de nadie y mucho menos de una víctima de violencia. Podemos empatizar, podemos acompañar. El círculo rojo es muy importante. Las personas que nos rodean son muy importantes y no quiero dejar de agradecer a Nicolás Coria, presidente Forja Capital, un varón cis, que cuando vio que me quedé sin abogados y le pedí que me diera una mano, no dudó y en 20 minutos yo tenía de nuevo una representación. Otro varón cis. A veces el macho que queremos matar es el que tenemos adentro. Hombres, mujeres, cis, trans, no binarias. Estamos atravesados por un patriarcado cruel. Un Estado totalmente ausente. Un Estado que en su momento, cuando yo denuncié a la violencia que estaba siendo sometida, no se hizo responsable. Por lo pronto es un Estado irresponsable. Un Estado ausente. Verónica, en una carta de documento, ¿por qué les digo que soy víctima de violencia aún hoy? En una carta de documento que mi abogado me aconsejó no publicar, me insta, por ser educada, a que me retracte por maliciosa, porque mi único ánimo y exclusivo ánimo es perjudicarla. Y todos aquellos y todas aquellas y todas aquellas que atravesaron conmigo ese momento saben perfectamente cuál fue la situación en la que yo tuve que, no elegí, tuve que irme de mi casa, la cual habitaba desde antes de estar en pareja con Verónica y antes de casarnos, con casi lo opuesto, porque económicamente se quedó con todo, incluyendo el auto, incluyendo un tensiómetro que yo nunca usé y era mío porque yo soy la hipertensa, incluyendo cosas que vos decís, bueno, pero son bienes, sí, pero son bienes. Pero más allá de eso, Verónica siguió, aún después de separadas, reclamándome, intimándome, yendo a mi negocio. 4 patrulleros tuve que llamar, porque ella insistía en entrar al negocio que estaba cerrado con llave, porque yo justo había ido a comprar puchos.
no me animaba a entrar y ella quería entrar porque como era la garantía, sentía que tenía el derecho de entrar. Ese poder, ¿no? El poder del victimario. Y le tuvieron que explicar que no, y cuando se fue me dijo, nosotros tomamos mates después, amenazándome. Así pasaron varias veces. Así hubo denuncias de violencia radicadas. Ella me insta ahora a que yo diga que eso no pasó. Testigos del color que quieras, de la cantidad de kilos que bajé en ese proceso violento, de un negocio que se fundió en ese proceso violento, de mi escapada a cualquier lugar, porque cuando una víctima de violencia corre, no sabe ni siquiera a dónde, porque tenemos culpa y tenemos miedo. Verónica hoy sabe mi dirección, hasta ahora no la sabía. ¿Cómo te pensás que me siento con eso? Miedo y culpa. Culpa por no haber denunciado antes, por no haber hecho otras cosas. Claro, ahora, 5 años después. Las cosas cambiaron un poco. Sigo siendo víctima de violencia. Sigo teniendo miedo, pero dejé de correr. Hablamos de las microviolencias. Perdón. Y no tienen nada de micro, sino de cotidianas. Cuando te obligan a ir a trabajar, aunque tu hijo tenga fiebre, eso es violencia. Es micro porque es cotidiana, no porque sea más chica. Hay una película que se llama El silencio de los inocentes, es muy vieja. En realidad es El silencio de los corderos y es cómo evitar que sigan llorando tus corderos, cuándo dejar de correr. Cada víctima de violencia atraviesa el proceso como puede, como le sale. Podemos empatizar, pero nunca estar en ese lugar. Es imposible. Tampoco es envidiable. Necesitamos un Estado responsable. Necesitamos dejar de correr y hacerlo público. No voy a bajar ese video, Verónica. Ni tampoco este. Ni todos los que tenga que subir cada vez que volvés a intentar ser mi victimaria. Yo elijo, no. Elijo, no sé si elijo, decido. No sé si decido. Es lo que hoy puedo hacer, hoy, 5 años después. La utopía de Ni Una Menos es solamente una utopía a la que todos querríamos adherir, como pobreza cero. Yo me conformo con que seamos cada vez menos las víctimas de violencia y cada vez más aquellas que se animen a dejar de correr, a repensarse, a darnos y darse cuenta de que es una microviolencia, una violencia cotidiana, y elija no ejercerla, y elija buscar ayuda. El Círculo Rojo. Agradecer enormemente a Nicolás Coria, quien en la primera audiencia de mediación, esa es una intimidad, perdóname Nico, quiero compartirla con todos también. Primera audiencia de mediación fue en Villa María, estábamos trabajando con Nicolás y en un café tomamos ese Zoom. Tomamos juntos, porque él estaba sentado frente a mí agarrándome la mano y pidiéndome que no llore. Cuando estaba siendo violentada por un Estado que me estaba reclamando y pidiéndome que recontara todo otra vez, teniendo todas las pruebas de compra, de venta, de casamiento y de divorcio. Y él me decía, no llores. Era todo lo que Nicolás podía hacer. Y fue un montón, Nicolás. Y sigue siendo un montón porque seguís presente, gracias. Mi abogado, quien toma el caso cuando mis otros abogados me abandonan 4 horas antes de la segunda mediación, en la que Verónica no asistió porque en la primera podía, si se negaba, era una multa, así que tuvo que asistir. No nos vimos, yo no pude. Pedí por favor que no. Tenía miedo. Tengo miedo. A la segunda no asistió porque no era necesario, porque la impunidad y el poder de sentir que había ganado, que hasta ahí, que ella volvía a decidir hasta dónde. Y mis abogados me abandonaron 4 horas antes de esa mediación. Si yo no hubiera podido recurrir a Forja Córdoba y a Nicolás, su presidente, sería una más de las que se quedan sin saber qué hacer, dónde ir.
Mi divorcio transcurrió solo, porque cuando me dirigí a tribunales a pedir patrocinio me dijeron que yo no era indigente. Era pobre, pero no era indigente. Y un abogado tampoco lo podía solventar porque era pobre. Entonces me quedé sola. Y así fue como transcurrió mi divorcio, y por eso tal vez estos errores y horrores. Tenemos leyes que no se cumplen, leyes para redactar aún, pero tenemos que dejar de correr. Y eso depende de cada una de nosotras. Tengo una ayuda a memoria, no me quiero olvidar de nada de lo importante. Hace 2 años yo dejé de fumar. Dejé de fumar por miedo, el COVID, y estaba muy orgullosa, primer año entero sin fumar. Y ahí me empecé a preguntar por qué había empezado a fumar. Y me di cuenta que había empezado a fumar porque cada pucho que me prendía tenía el nombre de una persona jodida en mi vida. Yo uso otra palabra en lo coloquial, pero queda feo. Entonces, bueno, yo decía puta, ahora me doy cuenta que este pucho es porque no pagué el alquiler a tiempo, este pucho es porque lo pagué y viene el que viene, este pucho es por un cliente que me dijo tal cosa, este pucho es porque cada pucho, y ponete a pensar vos si fumás, cada pucho tiene el nombre de alguien jodido. Yo había dejado de fumar, había entendido por qué y llevaba 2 años sin fumar. Sentite contenta, Verónica, porque cada pucho tiene tu nombre. Pero ¿sabes qué? Algún día voy a dejar de fumar otra vez y para siempre. Tenemos que hacer nuevos mandamientos. Tenemos que hacer nuevas reglas que no sean las normativas con las que vivimos. Esto de la culpa y del miedo. Proponernos reglas que sean personalísimas y nuestras. Darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Y no dudar de nosotros. Y no dudar. Las víctimas de violencia siempre dudamos. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué nos pasó? A mí me llegaron a decir que tenía que revisar por qué elegía siempre personas así. Y mi pregunta es, ¿por qué existen personas así? En el video anterior yo me preguntaba al final cómo iba a seguir esto. Porque sentía tantas negativas de todo, tantas ausencias, tanta soledad, tanto miedo y tanta culpa, que pensaba, esto va a pasar, ya está, o sea, algún día me voy a olvidar, o esas cosas que nos dicen, Dios, el universo, la justicia, ya vas a ver, déjalo pasar, tenés una vida, disfrutá del presente, no sigas revolviendo. Y me acordé de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y recibí muchos mensajes de apoyo, muchos, y sigo recibiendo. Gente que me dice que no pudo, que hoy tampoco podría, pero que por favor yo sí. A diario me encuentro, por mi trabajo, con víctimas de violencia. Es mi obligación y es mi derecho, pero sobre todo mi obligación que sepan que tienen que dejar de correr, que pueden dejar de correr, que tienen que pararse en sus pies y decir nunca más, hasta acá. Por eso algún día voy a dejar de fumar. Por eso, Verónica, Viviana Altamirano, no voy a bajar los videos. Porque hay cosas que no me puedo olvidar. Como dice Pilar Sordo. No me olvido el día que me tiraste un gato, uno de nuestros gatos, en una bolsa de arpillera en el negocio, ya separadas. Está bien, Dante. Está bien. Eso también fue violencia. Está en las denuncias y me pedís que me retracte. Sabes lo que pasó y me pedís que me retracte. Hay testigos de sobra y me pedís que me retracte. Voy a dejar de correr.
Ojalá alguna vez seamos muchas menos las que corremos y muchas más las que decimos nunca más.